Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuando nuestro Padre escribió su meditación sobre la Virgen del Pilar para el libro de Aragón, que editó Caja Zaragoza, empezó esa meditación recordando aquella sentencia de San Bernardo, de María nunquam satis. O sea, todo es poco lo que hablemos, lo que meditemos sobre Nuestra Señora. La Iglesia, por ejemplo, la compara, ve un tipo de la Virgen María en Judith, aquella mujer del pueblo judío que cortó la cabeza de Holofernes, general de Nabucodonosor, cuando tenía sitiada a Betulia, aquella ciudad, y estaba sedienta, ¿no?, toda la ciudad, todos los habitantes. Y entonces fue esta mujer, Judith, como digo, la que salvó al pueblo de sus enemigos. Y el salmo responsorial de hoy, recoge la alabanza que el pueblo le dirigió en aquella ocasión. Tú eres el orgullo de nuestra raza. Y lo dirigimos a nuestra madre. Tú eres el orgullo de nuestra raza. El Altísimo te ha bendecido, hija, más que a todas las mujeres de la tierra. Pues la Virgen María, la Virgen de la Almudena, es el orgullo de nuestro pueblo, de nuestra raza, de nuestra familia, de la obra de una manera especial para todos nosotros. Toda la liturgia de hoy nos habla de una manera especial de esa protección de la Virgen que nos libra de los peligros, como Judith. El Evangelio, por ejemplo, dice que nos presenta la escena del Señor en la cruz y nos dice San Juan que Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y me acuerdo cómo le oí contar a don Francisco Varo, que predicó un curso de retiro al padre, cómo el padre, don Francisco Varo, como sabéis, es un gran experto en la Sagrada Escritura, y entonces el padre, o él dijo en algún momento que por las palabras, tal y como estaban construidas las frases, en esta frase de al ver Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, como que transmitía la impresión de que era María la que había llevado a San Juan junto a Jesús en la cruz. Y entonces contaba don Francisco Varo que el padre, don Javier Echevarría, le dijo: ¿de verdad tú piensas que hay razones científicas para pensar así? Y don Francisco le dijo: sí, padre. Y entonces el padre le dijo: pues yo siempre lo he pensado, qué alegría me has dado, ¿no? Y efectivamente todos nosotros, Señor, nos damos cuenta de que San Juan no estaba allí cuidando a la Virgen, sino que la Virgen había cogido a San Juan, que era un niño prácticamente, o un adolescente, y lo había llevado ahí donde tenía que estar. Siempre ocurre así. Es la Virgen quien nos protege y nos ayuda a estar cerca de Jesús. Es la Virgen la que nos hace sentir a todas horas, como decía nuestro Padre, la alegría de sabernos protegidos por una Madre buena, hermosa y llena de gracia, que guarda tesoros de ternura para sus hijos. Y hoy, la fiesta de la Almudena, que celebramos en Madrid, pues también nos habla de todo esto, ¿no? Parece que la historia se remonta, voy a hacer una pequeña digresión histórica, ¿no?, de que muchos conocéis ya, pero la historia se remonta al menos el año 712, ¿no?, en que la imagen de la Almudena, la original, fue tapiada en los muros, en la muralla de la ciudad, por decreto del arzobispo de Toledo, que se llamaba don Raimundo, para esconderla de los árabes que estaban tomando la ciudad. Luego, con la reconquista de la ciudad en el siglo XI, o sea, 4 siglos después, o 3 siglos después, por el rey Alfonso VI, se propusieron encontrar la imagen oculta
y lo que hicieron fue, como se mantenía la conciencia de que había sido ocultada en algún lugar de las murallas, pero ya no sabían dónde, ¿no? Pues entonces hicieron una procesión que iba dando vueltas a las murallas, invocando la ayuda divina para encontrar aquella imagen, ¿no? Y cuando la procesión pasaba por la Cuesta de la Vega, el fragmento de muralla donde se encontraba tapiada la imagen cayó derruido y se mostró la imagen que, dicen las crónicas, permanecía intacta y con las 2 velas con las que había sido tapiada aún encendidas a pesar de los 4 siglos transcurridos. Y esto era precisamente el 9 de noviembre del 1085. Y desde entonces pues, se celebra la fiesta de la Almudena este día, y de ahí procede además su nombre, porque antes era Santa María la Mayor y pasó a llamarse Santa María la Real de la Almudena, porque Almudena viene de Almudaina, que significa ciudadela, la ciudadela. Almudaina, una palabra árabe, ¿verdad? O sea, el antiguo recinto militar amurallado que ocupaba lo que hoy ocupa pues, la catedral y el Palacio Real. Y por tanto, esta invocación de la Almudena, y por eso me traían todas estas ideas a la cabeza, nos habla también de fortaleza, refugio, resistencia al asalto del enemigo. Luego, pues como sabemos ya, pues la actual imagen parece que es de posterior, porque hubo un incendio en la iglesia, ¿no?, de Santa María durante el reinado de Felipe II, aunque dicen que la cabeza, las manos y el niño puede ser que sean del original, pero bueno, es igual. En cualquier caso, la devoción del pueblo madrileño desde entonces pues ha sido constante y se conserva, por ejemplo, una placa de 1616 con estos versos tan simpáticos, ¿no?, tan castizos, que dice que si bien se considera virgen pura y excelente, vos en Madrid solamente fuisteis la imagen primera que reverenció su gente, ¿no? Parece un chotis, ¿no?, más que ya en el 1616. Luego, en el año 1646, pues el Concejo de la Villa de Madrid la proclamó solemnemente la Virgen de la Almudena protectora e intercesora para siempre, jamás. Y en 1948, pues la Santa Sede autoriza la coronación canónica de la Virgen de la Almudena. Bueno, todo esto, Señor, nos habla a nosotros de protección de la Virgen sobre nuestra ciudad, sobre cada uno de nosotros personalmente, cada uno de los habitantes de la Villa de Madrid, sobre cada labor apostólica, sobre la obra entera, sobre la Iglesia, sobre la humanidad, protección de la Virgen. Todos cabemos bajo el manto de la Madre de todos. Y es que, en el fondo, yo creo que todas las personas, todos los hombres, sentimos nuestra precariedad muchas veces, ¿no? Precariedad ante las fuerzas de la naturaleza, que están continuamente combatiéndonos, ¿no?, para destruirnos. Precariedad ante las amenazas externas, ante los azares de la fortuna, ante la malicia y la injusticia, ante nuestra propia debilidad e inclinación al mal, Señor, tantas veces también nos vemos débiles. O precariedad y debilidad ante la misión tan grande que tenemos que cumplir, de hacer la obra en el mundo, de hacer la Iglesia en el mundo, y nuestra incapacidad de producir efectos sobrenaturales como nos gustaría. Por ejemplo, el despertar la conciencia de la vocación en una persona, de la llamada a la santidad o de la llamada a entregarse a Dios. Son cosas que nosotros, pues sí, nos ilusionan, pero nos vemos pues muy limitados, ¿no? ¿De dónde yo voy a producir semejante efecto? Podemos pensar. Y por eso, pues buscamos una protección, pues contra las fuerzas de la naturaleza. Pues en un terremoto nos ponemos debajo de las jambas de las puertas, ¿no? O salimos a la calle para que no se nos... En fin. O un catedrático que nos apadrine en nuestra carrera, ¿no?, profesional. O un headhunter que nos asesore y nos ayude a encontrar un trabajo mejor. O sea, buscamos aquello que nosotros no llegamos, buscamos una ayuda, un amigo poderoso que pueda proteger nuestra familia, la obra de golpes poderosos. Pero nosotros, todas esas búsquedas de ayudas en el plano sobrenatural y aún en el humano, pues son pobres, ¿no?
En el fondo, los niños son quienes buscan con más acierto esa protección. ¿Y qué hacen los niños? Pues se van a las faldas de su madre. Y nosotros, pues Señor, qué claro lo vemos y qué claro lo veía nuestro Padre, ¿no? Seríamos necios si no buscásemos la protección de la Virgen con todo el corazón en todas nuestras cosas. Y muy particularmente en aquellas que nos vemos vulnerables, débiles o necesitados de protección. También para la obra, ahora en estos tiempos que nos toca vivir. Lo han hecho muchísimos cristianos antes de nosotros. Por ejemplo, Fray Luis de León, cuando estaba en aquella cárcel, estaba en la cárcel metido por una orden religiosa, ¿no? O sea, y aislado de todo, sin ningún tipo de juicio, sin saber qué iba a ser de él, ¿no? Y entonces él compone unos sonetos a la Virgen María preciosos, y dice así: Virgen del sol vestida, de luces eternales coronada, que huellas con divinos pies la luna. Envidia empozoñada, engaño agudo, lengua fermentida, odio cruel, poder sin ley ninguna, me hacen guerra una, ¿no? Así. Bueno, no es para reírse, pero bueno. Pues contra un tal ejército maldito, ¿cuál pobre y desarmado será parte si tu nombre bendito, María, no se muestra de mi parte? Y así rezaba pues Fray Luis de León, que es para mí santo, ¿no? Y así han rezado pues tantos santos, San Bernardo, el acordaos, ¿no? Acordaos, oh piadosísima Virgen, que jamás se ha ido a decir que ninguno, o aquella antífona mariana tan antigua, ¿no? Sub tuum presidium confugimus, bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. Y así también lo hicieron nuestro padre y don Álvaro. Pensemos, por ejemplo, en la consagración de la obra al Corazón Inmaculado de María en 1951. No teniendo a quién recurrir en la tierra, decía nuestro Padre, recurrí como siempre al cielo. O aquella romería de nuestro Padre a la Virgen de Guadalupe, ¿no? El 1 de mayo del 70, de repente, cuando la intención especial, la aprobación de la obra parece que tropezaba con 1000 pegas, ¿no? Dentro de la Iglesia, por parte de personas que estaban dentro de la Iglesia, ¿no? Pues anunció el deseo de cruzar el Atlántico para ir a rezar a los pies de Santa María de Guadalupe, porque ya no sabía qué más podía hacer. Y porque se sentía como indefenso ante los ataques de personas poderosas contra la obra. Don Javier recordaba las circunstancias de ese viaje diciendo: me atrevería a asegurar que Nuestra Señora le obligó a emprender aquella romería penitente porque deseaba que allí, a los pies de esa imagen morena, pidiese su intercesión en favor del mundo, de la Iglesia y de esta pequeña porción de la Iglesia que es el Opus Dei. Porque nuestro Padre también fue allí, ¿verdad?, a rezar por la situación de la Iglesia, que le hacía sufrir tantísimo. El caso es que el 15 de mayo, de madrugada, llega nuestro Padre a México y lo primero que dijo fue: he venido a ver a la Virgen de Guadalupe y de paso a vosotros, pero primero a la Virgen. Y se fue directamente a la Basílica y allí comenzó ese día 15 de mayo la novena, que duró hasta el día 24. El primer día permanecí arrodillado durante más de media hora en el presbiterio con la mirada fija en el cuadro de la Virgen. Tenemos esas fotos, ¿verdad?, de nuestro Padre que se le ve como un niño embobado, y con toda confianza le decía, y nosotros se lo decimos hoy a la Virgen de la Almudena: «Monstrate se matrem», muestra que eres madre. Si un hijo pequeño le pidiera esto a su madre, es seguro que no habría madre que no se conmoviera. Escúchanos, yo sé que lo harás. Pues nosotros, con ese mismo sentimiento, Señor, nos presentamos ante tu madre. Escúchame en esto y en aquello, y en esta necesidad, o la necesidad de aquella persona, o este problema que vemos en el mundo, en la Iglesia, en la obra. Y el último día, nuestro Padre decía a la Virgen estas palabras tan bonitas, decía, me faltan las palabras para demostrarte mi alegría tan grande de estar junto a ti, Señora. Hijos míos, yo quiero, poniéndoos por testigos delante de Dios, decirle a ella, que es nuestra madre, y de la que nos sentimos orgullosos de ser hijos suyos. Salve, orgullo de nuestra raza. Hemos empezado la meditación, ¿verdad?
con estas palabras. Yo quiero decirle que he venido aquí porque más aún en estos meses le pido que no abandone a su iglesia y que no nos abandone. Pues la iglesia también está ahora necesitada de la protección de la Virgen. Hay tantas personas, ¿verdad? Tantos malos hijos de la iglesia que a veces, bueno, no es que sea la mayoría, ni mucho menos, o algunos, vamos a decir al menos, ¿no? Pues que afrentan a la iglesia con sus pecados. Hay tanta desunión, incluso en personas que deberían estar muy unidas al Papa. Pensemos en tantos problemas como ahora tiene la iglesia en Alemania y en otros países. Y también la obra, ¿verdad? Pues necesitamos que la Virgen nos proteja e interceda por nosotros. Y seguía diciendo nuestro Padre, ya sé que no puede dejarnos, pero le insisto en que acorte el tiempo de la prueba, la tempestad que azota a la barca de Pedro. Y acudo muy especialmente y con continuidad a su intercesión, porque confío en ella con todas las fuerzas de mi alma. Por las manos de la Virgen, sirviéndome de su omnipotencia suplicante, necesito decir también a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, que me pongo ante la Trinidad Beatísima con entera sumisión, con una entrega sin reservas. Como nosotros, ¿no? Señor, si quieres probarnos, acrisolarnos, purificarnos a la Iglesia y a la obra, pues adelante, o a mí mismo, en mi labor. Y repito, haciendo una oración sincera, la aceptación de la voluntad de Dios que ella manifestó con su fiat. Por eso me marcharé de aquí dando gracias. Y así, nuestro Padre, lleno de serenidad y confianza, pues se volvió a Roma. Como nosotros, Señor, después de este rato de oración, como querríamos dejar todas las cosas que nos preocupan en manos de la Virgen con la certeza de que ella siempre nos escucha, nos protege e intercede ante ti. Eso fue nuestro Padre. Y luego don Álvaro, en el año 82, ante aquellos inconvenientes técnicos, ¿no?, para la aprobación definitiva de la obra, que era que 3 personas de España pues habían ido a manifestar su inquietud, ¿no?, cuando todo el mundo estaba feliz, menos ellos, pero en fin. Pues don Álvaro comenzó aquellas romerías diarias en Roma y alrededores de Roma por la intención especial, romerías diarias. Y vivía precisamente en esos momentos don Álvaro, que veía que tantos trabajos y tantos esfuerzos de nuestro Padre, de él y de tantos hermanos nuestros se torcían por la arbitrariedad, la posible arbitrariedad de unas personas, ¿no?, que decían cosas que no eran ciertas. Pues don Álvaro, ¿qué hizo? Pues recurrir a la Virgen, con mucha fe. Y decía que don Álvaro vivía lo que había escrito pues 5 años antes, en el año 78, en una carta que nos dirigió a todos. Decía entonces, la lucha cuesta, hijas e hijos míos, escuchadme, acudid a nuestra Madre ante cualquier apuro. Cuando se presente cualquier dificultad, grande o pequeña, llamadla fuerte, fuerte, como nos aconsejaba nuestro fundador. Madre, Madre mía, y hará siempre paz en nuestra alma. Esa paz que es presagio del eterno descanso que como premio a la lucha un día nos dará el Señor por la intercesión de la Virgen. Madre, ut loquaris pro nobis bona, acuérdate de hablar siempre bien de mí. Aunque a veces me veas caminar con un paso tan desgarbado, ruega al Señor que me mire con compasión y no me separe jamás de su lado. A nosotros, de toda la obra. Y aquello, pues sabemos bien, se solucionó estupendamente. Como siempre ocurre, siempre que ponemos nuestras cosas bajo el manto de la Virgen. Bueno, y ahora el Padre ha estado de nuevo en Guadalupe. Y ha ido allí a poner bajo el manto de la Virgen, bajo la intercesión de Nuestra Señora, las necesidades de la Iglesia y de la obra, y las de cada uno de nosotros. Y en la homilía que dijo en la misa frente al cuadro de la Virgen, consideraba las palabras de San Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?, animándonos pues a una esperanza grande. Y no hay que ser pues muy inteligente para hacer una conexión causal, ¿no?, de estas palabras y la situación, ¿no? Y entonces nos decía, uniéndonos a la oración de San José María a la Virgen de Guadalupe en 1970, ponemos en manos de Nuestra Señora todas las necesidades del mundo, de la Iglesia, de la obra,
de cada uno de nosotros, todas las alegrías y todas las penas. Deseamos que esta oración nuestra sea expresión de una fe viva. Son palabras muy parecidas a las de nuestro Padre. Una fe más viva que sea fundamento de una esperanza más segura. Estamos seguros de ti, Señor, y de la protección de tu Madre, y de una caridad más intensa. Nos llenamos de amor a todas las almas y a la Iglesia y al Papa, por supuesto al Padre y a todos nuestros hermanos. Qué consoladoras resultan las palabras de la Virgen de Guadalupe, que la Virgen de Guadalupe dirigió a San Juan Diego, seguía diciendo el Padre, y que hoy sigue dirigiendo a cada uno de nosotros. Oye y ten por entendido, hijo mío, el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige. Nos la dice a nosotros ahora. Venga, hombre, no te preocupes, no se turbe tu corazón. ¿No estoy aquí yo, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy yo tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo? Nada de quitarnos la paz y la alegría. Señor, te damos muchísimas gracias por estas palabras de la Virgen al indito, Juan Diego, pero también por esta confianza del Padre ante ti y ante la Virgen, ¿no? que nos da tanta paz a nosotros, ¿no? El Padre es consciente, ¿no?, de que quien intercede por nosotros es la Madre de Dios. Mira, estamos en un momento de la humanidad, de la Iglesia y de la obra, en la que también nosotros necesitamos acudir con fuerza a la Virgen. Porque el mundo, por una parte, corre alocada y absurdamente tras el espejismo de la autonomía radical del hombre como nunca lo ha hecho, ¿no? Es con una necedad total. Después de haber solucionado 1000 problemas, después de habernos tocado vivir una etapa maravillosa, ¿no?, realmente de la historia de la humanidad, después del loco siglo XX, pues el hombre no hace más que meter la pata una y otra vez, y nos metemos en nuevas guerras y nuevas amenazas de tirarnos bombas nucleares, que parece absurdo, y la gente ya no contenta con fastidiar su vida, fastidia la vida de sus hijos sometiéndoles a operaciones y a cosas increíbles que habría que fusilar a esos padres, ¿no?, al amanecer por hacer esas cosas, etcétera, etcétera. O sea, es una locura. ¿Realmente? Dices, ¿es que estamos chalaos o qué? Eso por una parte. Luego la Iglesia, pues hay tantas divisiones, Señor, dentro de nuestra madre guapa, la Iglesia. Tanta rebeldía, tanta desunión, tantos intereses humanos, ¿no? Tantos pecados de sus hijos, a veces terribles, de personas que tenían que ser luz y que se convierten en tinieblas, no solamente por pecados que no sé, de abusos y tal, ¿no?, sino a veces por banderías humanas y tonterías y odios y rencillas, ¿no? Luego la obra navega como puede, ¿no?, zarandeada por las tempestades de este mundo y de la Iglesia entre las consolaciones de Dios. Bueno, pues tenemos que rezar, que encomendar, que ser pues muy leales y fieles. Fieles por supuesto, en primer lugar a ti, Señor, fieles al Papa y fieles al Espíritu de nuestro Padre, de la obra, y fieles a todas las almas que nos esperan y a todos nuestros hermanos que esperan nuestra lucha. Y le pedimos a la Virgen, ¿no?, que nos proteja, que nos infunda en nuestras almas, mejor dicho, que consiga de ti, Señor, una mayor infusión de esa fe, de esa esperanza y de esa caridad, para vivir como nuestro Padre vivió en aquellas circunstancias, pues nosotros ahora. En fin, vamos a terminar nuestra oración poniendo todas las necesidades que tenemos en manos de Nuestra Señora, la Virgen de la Almudena. Decía, y con estas palabras terminamos nuestro Padre, yo diría que es un querer de Dios, que metamos nuestra vida interior personal dentro de estas palabras. Adeamus con fiducia thronum gloriae ut misericordiam consequamus. Vayamos con fe al trono de la gloria, que es la Virgen, para conseguir misericordia. Id, repito, con confianza al corazón dulcísimo de María, que es Madre nuestra y Madre de Jesús. Y con ella, que es medianera de todas las gracias,
al corazón sacratísimo de Jesucristo. Pues Virgen de la Almudena, intercede por todos nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.